Le agradezco a la senadora del PRD, Angélica de la Peña, que nos tome la llamada para hablar del acoso infantil en el país. Buenas tardes, senadora. Buenas tardes, Kimberly. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias. Estábamos viendo esta información, una verdadera vergüenza. México es el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios. También el primer lugar a nivel mundial en producción de pornografía infantil. Sí, es una tristeza que tengamos que dar este tipo de notas con estas tendencias internacionales donde ponen a México como un país no respetuoso de los derechos humanos de las niñas y de los niños. Y es muy lamentable porque nos hemos comprometido con legislación, con tratados internacionales, hablamos mucho, no hay un solo foro internacional o nacional en donde invoquemos los derechos de la niñez y lo mucho que nos preocupan, pero en lo concreto encontramos que la violación sexual es algo muy común que padecen niñas y niños, y por eso es importante insistir en que los estados que todavía no logran establecer que la violación sea un delito grave lo hagan. Por desgracia, solamente 9 entidades de las 32 entidades federativas contemplan este delito de abuso sexual, violación sexual, como un delito grave. ¿En qué estamos fallando como sociedad? Hay países que tienen peor situación económica que nosotros, que tienen peor situación educativa. ¿Qué es lo que está pasando en México? Porque podemos suscribir todos estos convenios, pero parece que caen en letra muerta porque no funcionan en nada en la práctica. Pues sí, porque hay mucha permisividad, hay mucha corrupción, hay personas o grupos, como el caso de los sacerdotes pederastas, que son grupos totalmente intocables. Hay entidades en donde los temas relacionados con los derechos de la niñez no son importantes, mucho menos importantes que hablar, por ejemplo, de las mujeres. Hay grupos étnicos que todavía siguen vendiendo prácticamente en matrimonio a las niñas desde los 10 años a un hombre que puede estar dando como trueque una vaca o mezcal o cervezas. Es decir, no hemos realmente comprometido a todas las instituciones a garantizar los derechos de la niñez. Hay mucha permisividad, no se cumplen con los lineamientos que se tienen a nivel legal, en donde los tenemos, en donde tenemos un vacío en el orden legal, como estas entidades que yo mencionaba, pues entonces no tienes una ley acorde a nivel local que vaya en congruencia con la ley que ya hemos inscrito desde el Congreso de la Unión, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por ejemplo. Claro que sí, senadora Angélica de la Peña, senadora del PRD, como ya lo comentamos, una verdadera vergüenza que México esté como número 1 a nivel mundial. Así es. Muchísimas gracias. Hasta luego y un saludo afectuoso. Gracias, buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.